Buenas noches, Lick. Buenas noches, un gusto saludarlo. Ya estamos listos. ¿Me escucha? Sí, licenciado. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pregunto a los que se están conectando si ya tienen la información general que le envié a un compañero de ustedes. Sí, licenciado. Excelente. ¿Alguien más que quisiera corroborar esa información, por favor? Lic, ya todos los tenemos. Sí, licenciado, gracias. Ya, el licenciado, ya todos tenemos la información del curso. Excelente. Muy bien, mis estimados estudiantes, creo que llegó la hora y el momento de iniciar nuestra primera reunión. En una de las diapositivas que se familiarizó con ustedes está la información general en relación a la información personal de su servidor, el curso a impartir y el tema de la primera sesión del día de hoy. Sírvanse disculparme si en su momento tal vez la plataforma pues tenga alguna dificultad de transmisión. Para su servidor también es una nueva metodología de impartir estos cursos, ya que por lo general pues estábamos acostumbrados en lo presencial. Sin embargo, pues dadas las circunstancias de la coyuntura que todos conocemos, entonces pues hemos recibido instrucciones directas de que va a ser a través de este medio. Entonces, si no hace disculparme también, si en su momento tal vez, digamos, su servidor no llega a familiarizarse con esta metodología, ya que para mí es nuevo también, pero vamos a tratar la manera de cómo mejorar. Esta es una primera experiencia para mí de esta forma y a la vez pues vamos a tratar la manera de hacerlo de la mejor manera posible. Si tuviera algún inconveniente de transmisión, por favor, me lo hacen saber para ver cómo podemos corregir automáticamente esa dificultad. ¿Estamos ahí, seguidos compañeros? Sí, Lic. Sí. Muy bien. Sí, licenciado, gracias. Ok. Muy bien, para proseguir entonces, déjenme decirles que tenemos una instrucción directa en cuanto a la asistencia. Por lo tanto, sugeriría por favor que a través por medio de un chat, pues hagan saber por favor su conexión para que de esa forma pues su servidor tome control de esta primera reunión ya para efectos de asistencia. ¿Estamos claros en la información, distinguidos compañeros?
Silic. Sí. Sí, licenciado, gracias. Ok, bueno, entonces estamos ahí entonces a la espera de- de un mensaje por medio de chat o por este medio para que entonces su servidor tenga el control de asistencia. Lick, buenas noches. Buenas noches. Mire, fíjese que yo creo que ahí le aparece a usted, o sea, es que nosotros regularmente aquí en la plataforma esta nos da la opción de agregar los nombres y números de carnet. No sé si le aparezcan a usted ahí. Estoy viendo estoy viendo algunos mensajes. Supongo que de eso me está hablando. Sí, me imagino yo que como dice usted, para llevar el control de asistencia, regularmente ahí en la plataforma es donde nosotros, aquí es donde escribimos y creo que ahí le caen a usted los mensajes para ir viendo la asistencia del curso, ¿va? Pero no sé si se le haga fácil o... Bien, digamos, así como lo están agregando, entonces estamos bien, ya que eso va a servir, va a servirme directamente para mí también, para el control general. El control general. Entonces, sí lo estoy recibiendo. Lo estoy recibiendo, digamos, acá. Y entonces esperaría que todos los que se estén conectando, pues también hagan la misma operación. Algún otro dato que quisieran ustedes aclarar? Como les decía, pues para mí es una nueva metodología también. Ustedes pues ya es el segundo año de experiencia, ¿va? Entonces pues vamos a ver cómo con el tiempo pues mejorar automáticamente esta transmisión. ¿Alguna otra información a nivel general antes de iniciar formalmente nuestra primera reunión? Yo digo que ahí estamos, licenciado. De acuerdo. Entonces supongo que ya por parte de ustedes pues ya tienen ya conocimiento de que mientras estemos en la conferencia en sí, pues sugeriría que ustedes mantengan apagado su micrófono para que no haya ninguna interferencia. Entonces cuando puso a hablar pues. Bueno, para información de todos también, su servidor creó dos reuniones, no sé si ustedes se dieron cuenta, ya que según este programa Zoom que me vinieron a implementar, digamos, a mi equipo, pues solo tiene la capacidad de 45 minutos. Por lo tanto, por eso es de que su servidor creó dos reuniones. Esperemos que así como en esta, pues, que ingresaron bien, pues también en el segundo, pues, sea de la misma manera. Pero si hubiera algún inconveniente, pues, nos podemos comunicar por otro medio. Por ejemplo, vemos ese grupo que ustedes crearon en relación al grupo del, al grupo del curso en sí, ¿va? Y entonces podemos, podemos comunicarnos, podemos comunicarnos por ese medio. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces, ya también ustedes tienen el programa general del semestre, por favor. Y necesito, en este caso, como vamos a apoyarnos de varios instrumentos legales y a la vez también instrumentos internacionales para nuestro curso, para entender de qué se trata. Por lo tanto, suplico por favor que en la parte de la bibliografía del plan general aparecen ahí algunas leyes, empezando desde la Constitución. Por lo tanto, yo solicitaría, por favor, que todos tengamos
a la mano. Invitó a almorzar y sentí mi deseo era. Que tengamos a la mano, por favor, los instrumentos legales del 1 al 10. Necesito que ustedes lo tengan, ya sea en físico o en digital, o lo descargan o lo compran, para que sea nuestro material de estudio. A la vez también, para información de todos, de toda esta bibliografía, yo suplicaría que puedan conseguir, por favor, yo no sé si existe así en vía digital, el libro denominado La Patria del Criollo, escrito por Severo Martínez Peláez. Este libro nos va a servir para saber cómo fue la historia de Guatemala desde la llegada de los españoles a Guatemala y conozcamos un poco a fondo de lo que sucedió en su momento. Si bien es cierto, este libro pues se sobreentiende que es una novela, pero a la vez también tiene ciertos prólogos que sí son reales, que sí sucedieron acá en nuestra Guatemala. Y es importante que nosotros también conozcamos de cómo estaban divididas las clases sociales en esa época colonial, ya que como nuestro curso lo dice, vamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas y nos estamos refiriendo a una clase social. Y por eso el primer tema que nos toca el día de hoy es en sí el derecho de los pueblos indígenas. Perdón, los derechos colectivos, perdón. No sé si tengan ustedes alguna consulta en relación a los instrumentos que tienen que ustedes tener a la mano. Licenciado, buenas noches. Le saluda Alejandra. ¿Gusto? ¿Podría repetir los libros que vamos a utilizar? Es que mi bocina no sirve mucho, entonces no le escuché bien. Ok. De la bibliografía que aparece al final del programa general, aparecen ahí algunos instrumentos nacionales como internacionales. Solicitaría que en su momento ustedes tuvieran a la mano los 10 primeros, que tienen que ver mucho en relación a, a nuestro curso que vamos a llevar a cabo. Y a la vez, su servidor está sugiriendo que tengan ustedes a la mano, si pudieran conseguirlo, ya sea en físico o bien si se lo pudieran descargar, yo no sé si existe en digital, el libro denominado La Patria del Criollo, escrito por Severo Martínez Peláez. Este libro, como les mencionaba, trata del tiempo de que llegaron acá los españoles a Guatemala y de cómo se dieron las clases sociales, cómo iniciaron las clases sociales acá en Guatemala, para que entonces, a grosso modo, pues podamos entender entonces los derechos colectivos que existen en la actualidad. Y ahí nos habla en sí cómo estaban distribuidas las clases en su momento, como ustedes, pues a la vez en la parte del diversificado, tal vez estuvieron un poco de historia, pues cómo fue la llegada de los españoles a nuestro territorio y cómo se crearon las clases sociales acá y cómo eran los derechos colectivos en su momento, ¿verdad? A través de las clases sociales.
¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Muy bien. En este momento vamos a tener algunas nociones generales de lo que es el primer tema que vamos a tratar el día de hoy, de los derechos colectivos. Como les decía, su servidor es nuevo también eh, en esta forma, ¿verdad? De docencia. Por lo tanto, es de que es la razón de que les hice llegar las, digamos, entonces les decía, digamos, les hice llegar esa información a través de otro medio para que ustedes, si, no, así, si bien no lo tienen impreso, pues al menos lo tengan ahí en digital para efectos ya posterior que en su momento les podría servir. Bueno, entonces iniciamos, compañeros, como les decía, pues vamos a tener nociones generales sobre los derechos colectivos. Sabemos muy bien, cuando nosotros nacemos, nadie viene al mundo teniendo una conciencia de clase ya formada. La clase se forma a través del curso de los años y también a través del entorno en donde nos desenvolvemos. Acá en Guatemala, pues no es la excepción, como ustedes conocen de nuestra historia y aún en nuestros tiempos también, pues se pueden ver diferentes clases sociales y han sido a través del tiempo, como ustedes saben, lo de la historia, y a la vez también nuestro entorno, en donde nos desenvolvemos, en donde nos desempeñamos, y ahí pues nos creamos esa conciencia de clase. Aunque sin embargo, pues se dan de varias formas, puede ser en su momento por la herencia que en su momento nos dejaron tal vez los conquistadores en su momento, puede verse las clases por las características biológicas, digamos, serían las características raciales. Otra vez también podemos ver una clase social por lo económico, los que tienen en sus manos la propiedad, o a la vez también podemos ver las clases social políticas, en donde su grupo pues tiene la autoridad en sus manos. Entonces, pues se dan esas clases a través de nuestro entorno, del momento también que nosotros vivimos, como ya les mencionaba, pues en la época colonial, pues, las clases sociales eran distintas. En nuestro tiempo ya los vemos desde otro punto de vista. Y entonces eso es lo que vamos a adestrar, vamos a conocer sobre, sobre esas clases sociales y a través y de esas clases sociales cómo surgió eh, los derechos, los derechos colectivos. Bueno, vamos a empezar entonces, digamos, con nuestras presentaciones y nuevamente con las disculpas porque todavía no tengo ahí la práctica de cómo presentar las diapositivas en el momento de la conferencia. Y por eso lo voy a trabajar por aparte, si en su momento pues también ustedes lo pueden trabajar así, pues para que sí, vamos ahí de la mano, ¿verdad? Y si tuvieran algún inconveniente en el transcurso de la lección, pues de la lectura, pues pueden pronunciarse para ver cómo podemos ayudarnos. Ok, vamos a hablar entonces de los derechos colectivos. Eh, Se escribió una definición ahí pequeña,
donde dice que los derechos colectivos son derechos humanos específicos, de las cuales son titulares ciertos grupos humanos, o ciertos grupos humanos o ciertas clases sociales, como estábamos hablando en su momento. En esta primera lección, pues vamos a verlo desde el punto de vista general, para luego adiestrarnos ya en la parte interna, ya pues acá en Guatemala. Pero estos son conceptos extraídos de varios materiales a nivel internacional para manejarlo así desde el punto de vista colectivo o desde el punto de vista internacional o global, como podríamos llamar. Entonces, por eso sabemos aquí está hablando que son derechos humanos específicos de las cuales son titulares ciertos grupos humanos. Entonces estamos hablando de una colectividad, estamos hablando de una clase social. Uno de los puntos muy importantes de estos derechos, que son indivisibles. Cuando hablamos que son indivisibles, porque son derechos del grupo y de todos y de cada uno, de sus miembros individuales, pero nunca de solo uno o algunos de ellos, como abstracción del grupo. Entonces ahí podríamos ver una de las características de los derechos colectivos. No puede ser divisible y nadie lo puede reclamar a título personal, sino debe ser desde el punto de vista del grupo, desde el punto de vista de sus miembros, ¿sí? Es lo que quiere decir en sí lo que son los derechos colectivos. Varios tratadistas a nivel internacional a estos derechos colectivos les denominan los derechos de la tercera generación. ¿Por qué les denominan los derechos de la tercera generación? Pues en su momento existió la primera generación, así le llaman los tratadistas, en donde surgieron los derechos civiles y políticos. Y por eso a ese reconocimiento de los derechos civiles y políticos le llaman la primera generación. Y porque también se le conoce como derechos de la tercera generación, porque su reconocimiento internacional fue, históricamente, fue posterior al reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Podríamos decir que en la primera generación ya vamos a ver en la parte de la historia en qué momento pues fue reconocido esos derechos civiles y políticos. Y luego la segunda generación fueron cuando fue reconocido los derechos económicos, sociales y culturales. Esto se le llamó la segunda generación. Por eso que ahorita los tratadistas a los derechos colectivos le denominan los derechos de la tercera generación. Lick, perdone, son los de segunda generación son reconocidos los derechos, dijo. Los derechos económicos, sociales y culturales. Gracias. Son los de la segunda generación y la primera generación fueron los derechos civiles y políticos. Gracias. Es por eso que los derechos colectivos le denominan derechos de la tercera generación. ¿Alguien más? Muy bien, prosigamos. Perdone, Lick. Se les denomina derechos de la tercera generación porque son reconocidos históricamente, dijo, ¿verdad? Históricamente posterior a la primera generación y reconocidos posterior a los de la segunda generación. Y ahí Gracias. vamos a ver en su momento, en qué momento fue reconocido los derechos colectivos, que eso se dio después de que se haya reconocido internacionalmente los derechos civiles y políticos y la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales. Bien.
Perdonen. Perdón. Ahora es como le digo, pues es mi primera vez que utilizo esta forma de enseñanza, entonces ahí donde pues a veces me bloqueo yo solo acá en la pantalla, pero espero las disculpas de usted. Pero poco a poco vamos a ir acostumbrándonos, como se dice, ¿va? Entonces vamos a ver entonces algunos derechos que surgen de la tercera generación, o sea, los derechos colectivos. Podemos mencionar, leemos algunos derechos, que está el derecho al desarrollo, pero estos derechos debemos verlo desde el punto de vista, por favor, desde el punto de vista de los derechos colectivos. Aparte son los derechos individuales, que todos lo conocemos, ¿verdad? Entonces, estos derechos debemos verlo, por favor, desde el punto de vista colectivo. Pues tenemos el primer plano, el derecho al desarrollo, colectivamente, digamos es lo que queremos decir, a la paz, colectivamente, al patrimonio artístico y cultural, también debemos ver desde el punto de vista colectivo, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas, lo que estamos comúnmente conocemos también los derechos de los pueblos originarios, que pues digamos, sabemos que esto se da en diferentes países, no solo acá en Guatemala, ¿verdad? Sino también otros países también cuentan con un pueblo originario. Entonces está hablando de los pueblos indígenas, está hablando, debemos decir, desde el punto de vista general. Y por último, también el derecho de los consumidores, que ahorita, pues hoy por hoy, digamos, Guatemala, pues también ya se adestró a ese derecho, ¿verdad? Ya lo ven desde el punto de vista de la colectividad y ustedes saben que existe una institución que es la DIACO, que vela por el derecho de nosotros como consumidores de cualquier servicio que nosotros en su momento queremos contratar. Vamos a ver algunos sujetos de estos derechos colectivos. Cuando hablamos de sujetos, estamos hablando entonces quienes entran en estos reconocidos derechos colectivos. Estamos hablando en sí de las comunidades campesinas, que eso pues son reconocidos acá en Guatemala, que sabemos que existen acá también. El derecho a los pueblos indígenas, les dije en su momento que estamos hablando de los pueblos originarios, no importando de qué estado, de qué nación estamos hablando, y a las comunidades nómadas. Cuando estamos hablando de las comunidades nómadas, es como ustedes, si es de su conocimiento o no, pues acá también existen comunidades nómadas. A quienes se les denomina comunidades nómadas, se le llama a este grupo de personas que en su momento, en cierto tiempo, tienen la necesidad de salir de sus lugares de origen para trasladarse eh, a otro lugar por cualquier circunstancia, pero desde el punto de vista económico podríamos hablar. Y estamos hablando específicamente en este caso, pues es de conocimiento de nosotros que existen muchas comunidades que van en este caso a las fincas en cierta temporada para ir a trabajar. Es lo que se les llama o lo que se les conoce acá como la zafra. ¿Sí? Entonces estas comunidades que en su momento pues viven cierto tiempo, pues vamos
en su comunidad, en su lugar de origen, y luego ellos se ven en la necesidad de trasladarse pues, en esos lugares, ¿verdad? Al corte de caña, también al corte de café. Entonces se van a estas fincas. Entonces, también son unas comunidades, y se les llama comunidades nómadas, porque no se mantienen en un solo lugar, sino que, digamos, se ven en la necesidad de movilizarse, digamos así, en cierto tiempo, ¿verdad? Y entonces por eso es ahí la, la necesidad de verlos como sujetos también de esos derechos colectivos, ya que en sí, pues no existe hoy por hoy automáticamente una norma, una norma interna que los pueda proteger en sí de varias situaciones que en su momento ellos eh, pueden ser sujetos a una exclusión, a una discriminación, porque en esa comunidad nómadas, pues no solo van varones, sino que van mujeres y hasta incluso niños. Y por lo tanto, pues se debe decir que debe dárseles una protección a través de un instrumento legal. Sin embargo, pues en su momento, pues vamos a estudiar nosotros si existen esos instrumentos que en su momento, pues ellos pueden utilizar para el resguardo de sus derechos colectivos, hablando, digamos, viéndolo desde el punto de vista de los derechos colectivos. Lick, una pregunta, ¿aquí entrarían también los migrantes en esa de las comunidades nómadas que menciona usted? Podríamos catalogarlos como un grupo también. Claro que sí. Claro que, digamos, en este caso lo tendríamos que ver desde, ahí sí, en este caso lo tendríamos que ver desde el punto de vista también incluso del derecho internacional. Y por eso también existe en sí la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y existe ya en sí también la ley del derecho del inmigrante, ¿no? En donde se le deben respetar sus derechos humanos. Podríamos tomarlo como parte también de esas comunidades nómadas. Ahí sí que no lo tendríamos que ver desde el punto de vista personal, que si bien es cierto se van así en su momento, pues uno por uno, a veces por grupo, pero a veces también se van como grupos. Si no me dejarán mentir, ustedes han sido testigos ahorita del fenómeno que se está dando en Guatemala, ¿verdad? De ese grupo tan grande de hondureños que están en nuestra tierra, ¿va? Entonces podríamos verlos como una comunidad nómada y que en su momento pues también ellos gozan de esos derechos desde el punto de vista colectivo. Podríamos tomarlo también como un ejemplo. Muy buena su pregunta. Como estamos viéndolo desde el punto de vista así eh, general, no estamos viéndolo todavía solo desde el punto de vista de acá de Guatemala como tal. Entonces vamos a ver, vamos ahí algunos conceptos que en su momento pues ha emitido la Organización de las Naciones Unidas en relación a estos derechos colectivos. Al, al conectado su micrófono, por favor. Bien. Entonces prosigamos. Ellos tienen un criterio de cómo deben ser reconocidos los derechos colectivos en el derecho interno de cada estado. Estamos hablando entonces ellos de que se están refiriendo a nivel general de todos los estados, no se están refiriendo específicamente solo así en nuestro país, sino a nivel, a nivel general. Dicen ellos que los derechos colectivos pueden ser considerados como derechos subjetivos. Cuando estamos hablando de derechos subjetivos, tenemos
dos conceptos en nuestra legislación. Están los derechos objetivos y están los derechos subjetivos. Y entonces, para ellos, los derechos colectivos se le puede denominar como derechos subjetivos, en donde dice que deben ser claramente diferenciados de aquellos cuyo ejercicio e interés y titularidad sea individual. Es lo que les estaba hablando. Tiene que verse desde el punto de vista de la colectividad y no desde el punto de vista individual. ¿Sí? Dice también de que como aquellos cuyo titular sea individual, aunque su ejercicio e interés sea colectivo. ¿Qué podemos interpretar de este párrafo? Si bien es cierto, una persona individual como titular de ese derecho eh, puede utilizar de ese derecho, pero lo está haciendo desde el punto de vista de la colectividad. En su momento, pues vamos a ver, digamos, esos ejemplos que en su momento, pues, algunas personas a título particular, ustedes no me dejarán mentir, a título particular, pues han interpuesto algunas acciones legales, hablando específicamente de algunos amparos, en este caso directamente contra unas hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos están actuando ahí desde el punto de vista individual, pero ya en la argumentación de fondo están hablando desde el punto del interés de la colectividad. Por ejemplo, digamos, en su momento, pues hablan sobre, bueno, en esas acciones de amparo, hablan sobre el derecho, digamos, a la protección del medio ambiente, el derecho a la protección también ahí del vital líquido. También en su momento, sus argumentos también han argumentado el derecho a la salud, pero no están hablando solo de él como titular o solo de su familia, sino están hablando de la colectividad, o sea, de la comunidad que vive ahí en ese lugar. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, mis queridísimos estudiantes? Todo nítido, Lick. Excelente. Perdonen, el sistema ya me mandó el mensaje que ya nos queda poco tiempo, ya entonces para no interrumpir, hacemos así alguna disertación, entonces solicitaría por favor que nos desliguemos de esta reunión y pasemos al segundo, por favor, para entonces ya vamos a proseguir ya con la segunda parte, porque ya el sistema ya me mandó el mensaje que me queda poco tiempo, entonces para no entrar, digamos, ahí en un corte inoportuno, ¿verdad? Entonces, porfa, digamos, ya en 5 o 7 minutos, pues los espero en la segunda reunión programada, por favor. Muy bien.
¿Quién es Alea Teacher, mucha? ¿Quién es que decís vos? Salea Teacher, dice. Sale al teacher.
Estamos de vuelta, distinguidos compañeros. Sí, Lic. Muy bien, ¿cómo estamos los demás? Sí, licenciado, estamos. Presentes, Lic, presentes. Sí, Muy bien. licenciado. Muy bien. ¿Tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, ya sea de lo que estamos hablando o bien del curso, pues puede realizarlo con confianza. Muy bien, licenciado, Yo gracias. tengo una pregunta. Ay, cuénteme. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me estaban comentando? Bueno, Parece que no tiene Licenciado, buena gracias, señal. estamos. intentémoslo otra vez. ¿Alguien de la pregunta? Ok. De repente se va a restablecer la comunicación más específica. Bueno, entonces ya estábamos hablando en su momento, pues, de cómo eh, lo cataloga la Organización de las Naciones Unidas en cuanto al derecho colectivo y cómo debe establecerse en el derecho interno de cada, de cada estado. También ellos también han establecido algunas características de este derecho. Y ya lo mencionábamos hace ratitos también, va. Además, una de las características es que el titular del derecho subjetivo sea colectivo, o sea, que sea de un grupo, que sea de una comunidad, lo que estábamos hablando en su momento. Y luego que el ejercicio del derecho sea sobre un bien colectivo. O sea, que ese bien o ese derecho que se pretende ejercer sea desde el punto de vista colectivo. No puede, como les decía hace ratitos, en relación a las hidroeléctricas, fue una persona particular lo presentó, pero lo estaba ejerciendo desde el punto de vista colectivo. Y luego dice que el interés del sujeto de ese derecho sea de carácter colectivo. Es lo que estábamos mencionando hace ratitos. Esta persona ve su interés como sujeto de ese derecho, pero ese derecho también debe ser de carácter colectivo. Dicen ellos que es frecuente que los estados otorguen derechos a los pueblos indígenas, a los pueblos tribales y a grupos minoritarios, incluyendo a comunidades campesinas u otras comunidades rurales. Estas últimas, estamos hablando de las comunidades rurales, en el caso de no ser reconocidas como titulares de derecho, son de facto formalmente consideradas por algunos estados como sujetos políticos colectivos y no exclusivamente como la suma de actores. ¿Qué es lo que quiere decir esta definición? Muchos estados, en el caso como el nuestro también, le han otorgado ciertos derechos colectivos a los pueblos indígenas, a grupos minoritarios, incluyendo a comunidades campesinas, como lo estábamos hablando en su momento, y a las comunidades rurales también, ¿verdad? Sin embargo, no podemos confundir esta definición en decir entonces que cada, cada comunidad rural, cada comunidad campesina o cada grupo minoritario o cada pueblo indígena tenga sus propias leyes, como en su momento eh, se ve en ciertas comunidades. No sé si ustedes han sido testigos ahí en su momento de la aplicación del, como le llaman en algunos lugares, la aplicación del derecho indígena, ¿va? Al castigo que en su momento les imponen
y a veces, pues, bueno, ellos hablan en sí de la aplicación del derecho indígena, dicen, hablando en sí, por ejemplo, de los 40 latigazos en sí, ¿va? Cuando lo encuentran en fragancia, digamos, a una persona, ¿verdad? Sin embargo, habría que analizar bien estas prácticas, si no contradicen también instrumentos internacionales, ¿verdad? Por el hecho, digamos, que existen también instrumentos internacionales donde protegen el derecho humano como persona. Si bien es cierto, estos grupos pues hablan desde el punto de vista de la colectividad, pero esas prácticas no deben también contradecir ciertos derechos reconocidos en los instrumentos tanto nacionales, así como los nuestros, como también los instrumentos reconocidos y avalados a nivel internacional. Estamos hablando en sí de los derechos humanos como tal. O sea, tiene que haber alguna congruencia, digamos, con estas prácticas. Pero que en su momento también lo vamos a ver y lo vamos a verificar en su momento, ya que como les decía, pues aquí lo estamos viendo desde el punto de vista general. Después nos vamos ya a adestrar, pues ya directamente acá en Guatemala. De esos grupos que estábamos hablando hace ratitos, la comunidad indígena, de las comunidades tribales, grupos minoritarios o comunidades campesinas, ¿verdad? En su momento, pues ellos lo ven desde el punto de vista de la condición socioeconómica. Por el hecho, digamos, que en su momento no existen, hasta el momento, les puedo decir, eh, muy claro el reconocimiento de esos derechos colectivos. O sea que le falta protección jurídica, a veces hasta discriminación o exclusión social, y hasta a veces también de la destrucción de las comunidades. ¿Dónde se da esa destrucción de las comunidades? Eso se da a consecuencia de los desalojos forzosos. Ustedes han sido testigos en su momento de algunas noticias, de esos desalojos que se dan en fincas, donde se han expropiado, en donde estas comunidades, pues, están reclamando sus derechos colectivos y han de tener probablemente, y, pues, digamos, vamos a ver algunos casos, eh, han de tener algún historial de cómo ellos pueden demostrar eh, que ellos han estado ahí por mucho tiempo y que las personas que ahorita ostentan la propiedad, porque en su momento de plano fueron registrados en el registro de la propiedad, pero en sí, por el derecho de antigüedad, podríamos decir, o en este caso, eh, que en su momento también existió en 1871, les podría adelantar un poco, en el tiempo del presidente Justo Rufino Varios. Pues este presidente pues expropió muchas fincas y se los dio en este caso a conocidos, a parientes, e incluso también les dio a la cúpula militar, a la cúpula militar. Recuérdense que el registro de la propiedad pues tiene poco tiempo de haberse creado y en ese tiempo pues no existía el registro de la propiedad como tal, pero ya con la protección que hoy conocemos. Y entonces podemos ver pues esa destrucción de esas comunidades a través de los desalojos forzosos que se dan y será pues a través de, como se dice, a través de una sentencia judicial y por lo tanto pues la- las fuerzas, las fuerzas de la policía pues tienen que actuar y obedecer esa sentencia, que en su momento pues vamos a ver algunos casos sobre realmente, digamos, si tiene congruencia en este caso con
con los documentos reconocidos a nivel internacional o de repente también tienen algún desfase, ¿verdad? Pero también se da también la destrucción de las comunidades también a través del manejo y control sobre los recursos naturales, en donde ellos dependen para sobrevivir. Estamos hablando de la tala ilegal de los bosques, o en su momento, pues, como estábamos hablando, pues, de esas hidroeléctricas que en su momento, pues, llegan a un lugar y entonces se apropian de algunos recursos naturales en donde son muy indispensables para la comunidad. Y entonces ahí donde vemos también la destrucción de esas comunidades, ¿verdad? Entonces por eso es que la ONU pues ha hablado desde ese punto de vista desde la condición socio, que estamos hablando de sociedad económica, desde el punto de vista económico. Vamos a hablar entonces ahorita el contexto desde donde puede aplicarse este derecho colectivo. Veamos lo que decía en su momento, estamos hablando desde el punto de vista general, no estamos todavía hablando desde el punto de vista acá interno, acá eh, en, en nuestro país, sino que estamos hablando desde el punto de vista general. Dice que dentro de los contextos que pueden aplicarse esos derechos colectivos, puede ser por la coincidencia de una identidad étnica. Estamos hablando entonces de una comunidad étnica, ¿no? Y entonces ahí se da esa coincidencia. A la vez también puede darse a través de una unidad lingüística, ¿no? Es como ustedes, es conocido por ustedes, que aquí en Guatemala pues ya fueron reconocidos todos los idiomas maternos, ¿no? Ya existen los instrumentos legales. Y entonces también puede aplicarse esos derechos colectivos también en una comunidad lingüística. Podemos hablar así desde el punto de vista de los que hablan quiché, de los que hablan cachiquel, de los que hablan mam. Entonces, ahí existen derechos colectivos, pero desde el punto de vista de la unidad lingüística, ¿sí? Entonces, es ahí también donde pueden aplicarse estos derechos colectivos. Pero a la vez también podemos hablar de los derechos colectivos desde el punto de vista de las creencias religiosas, ¿sí? Sabemos también que existen, acá en Guatemala, pues existen diferentes creencias religiosas y estamos hablando entonces de una colectividad y por lo tanto también a ellos también se les aplica esos derechos colectivos, desde otro punto de vista, por supuesto, ¿sí? Pero sí también es un grupo, es una clase en donde se puede aplicar esos derechos colectivos, ¿no? O también puede ser a través de una conexión común con el territorio en que se justifique la titularidad colectiva de derechos a las comunidades rurales o en los diferentes ordenamientos jurídicos. Tal es el caso, por ejemplo, si estamos hablando de una titularidad, digamos, es muy común que en su momento se toma como de ejemplo el departamento de Totonicapán, que ellos tienen una tierra comunal que sí está manejado en sí por la gente en sí, por la colectividad, eh, no como en otros municipios, en otros departamentos, ¿verdad? Podría hablarles específicamente. Yo no sé, digamos, si ustedes pueden investigar en cada municipio donde ustedes residen. Por ejemplo, Lick, mande. ahí en lo que habla de usted de la colectividad, que habla de Totonicapán, ¿entran los 40 cantones? Sí, sí, exacto. Son los 48 cantones. 48 cantones, perdón. Cantones y sí, fíjese que sí, ellos están organizados específicamente para mandar siempre un guardabosques de cada cantón para ir a cuidar esos bosques. Y eso es una parte de la obligación de los vecinos. O sea, es Mm, una parte, es una regla ya impuesta en donde la colectividad lo aceptó, de que tienen que ir a guardar el bosque, digamos, una vez, digamos, digamos, ¿cómo le digo yo? Porque serían 48 personas por día para ir a guardar el bosque. Y ahí automáticamente no es de acuerdo que llegue la persona y diga, mire, voy a, voy a derribar un árbol, ¿no? No, tiene que ser con la anuencia ahí creo que hay una directiva de esos cuarteles de control. Y de por sí creo que no permite, no permite.
En su momento creo, no, o sea, no aseguro, pero parece que solo permiten ir para que vayan así como se dice vulgarmente, como para ir a buscar un poco de leña y todo, pero para talar, creo que no les es permitido. Bueno, estábamos hablando entonces en sí, digamos, en dónde, en qué contexto, en qué, en qué parte, en qué colectividad puede aplicarse estos derechos colectivos. Pero también tiene un propósito, o sea, que no solo como se dice, no solo se habla por querer hablar o por querer escribirlo, sino que también tiene un propósito. Y podremos hablar en este caso, digamos, para conservar su identidad, ¿sí? Estamos hablando, digamos, de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, eh, ellos pelean estos derechos colectivos, pero para guardar su identidad. En su momento también para guardar su cultura, ¿no? ¿Sí? O también en este caso las tradiciones ancestrales. Podríamos hablar de una de las tradiciones ancestrales. Es, por ejemplo, ¿quieren? Es, por ejemplo, en su momento se ha escuchado, ¿verdad? Digamos, ahí de la aplicación de las medicinas naturales en algunos lugares, ¿verdad? Lo único es que solo se ha aplicado pero desde el punto de vista cultural, pero no existe una legislación hasta el momento que les dé automáticamente esa, ese derecho como colectivo, ¿verdad? Pero sí lo aplican, ¿verdad? Digamos, como tradiciones ancestrales, ¿verdad? O como también en este caso, digamos, de las tradiciones ancestrales, también podemos hablar también ahí de la espiritualidad maya, que también ya es conocido por parte nuestra, ¿verdad? Que ya existen grupos bueno, que a través de la creación de los instrumentos legales, pues ya se les permite practicar esa espiritualidad maya. Entonces estamos hablando también de una de esas tradiciones ancestrales, ¿verdad? Como también podemos hablar como otro de los propósitos es al manejo y acceso a los recursos naturales y a la propiedad o tenencia colectiva, lo que estábamos platicando hace un momento. Eh, muchos grupos o muchas comunidades de estos derechos colectivos, pues son muy celosos para el manejo y acceso a sus recursos naturales y a la propiedad y a la tenencia colectiva también, digamos, lo que les decía en su momento, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, acá en el caso de Tecpan, que sus servidores del municipio de Tecpan existe un astillero municipal, pero la verdad pues no está bajo la administración en sí de la población en sí, sino que está bajo la administración de la municipalidad. Entonces, ahí, pues, pasan otras cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez en ese momento, pues, ustedes pueden tener como ejemplo también sus municipios si de repente existen también ahí alguna propiedad comunal, como se le llama. Vamos a ver en este momento algunos ejemplos establecidos en unas constituciones eh, de otros países, cómo ellos catalogan estos derechos colectivos y en su momento pues también nosotros lo vamos a ver en nuestros instrumentos nacionales, cómo reconoce estos derechos colectivos y si ya están reconocidos como tal o es que hace falta alguna fase o algún paso para que sean reconocidos así como derechos colectivos, ¿verdad? Tenemos como primer plano pues, la Constitución de la República Democrática del Congo. Ellos reconocen esos derechos como un derecho fundamental, el derecho colectivo a la propiedad, incluyendo la adquirida por costumbre, y se atribuyen derechos colectivos sobre el medio ambiente y se establecen sanciones para quienes priven a los colectivos de sus medios de subsistencia, así como lo reconoce la Constitución de la República del Congo, esos derechos colectivos. También podemos hablar de la Constitución de Angola. También casi es similar a la anterior, porque dice que le atribuye a las comunidades locales el derecho colectivo
a la propiedad. Ellos sí, digamos, aplican la colectividad del derecho a la propiedad. Tenemos también la Carta de Derechos de la Constitución de Sudáfrica, perdón, en donde reconoce los derechos de propiedad a las comunidades sobre las tenencias de las tierras también. Casi podemos ver que casi están en similitud estas constituciones, en este caso esta, esta carta. Son unos ejemplos que en su momento pues creí oportuno hacerles de su conocimiento para que ustedes tengan a bien saber que ya existen instrumentos internos en unos estados donde reconocen esos derechos colectivos desde diferentes puntos de vista. Vamos a hacer una acotación de dónde nace el derecho colectivo. Se recuerdan, ahí sí, los derechos que en su momento surgieron, ¿no? El de la primera generación, el de la segunda generación y el de la tercera generación que se le denominó así, digamos, el derecho de la tercera generación a los derechos colectivos. Y entonces vamos a hacer una acotación no muy larga de la historia, sino vamos a apuntarnos en sí de dónde surge ese término de los derechos colectivos, ¿verdad? Ya vimos un poco, vamos así, a nivel general, ahorita vamos a ver un poco de su historia. Cuando hablamos de los derechos colectivos, pues surgió de la acotación del concepto de la autodeterminación de los pueblos. Pues en su momento tal vez ya ha sido conocido por parte de ustedes sobre la determinación de los derechos de los pueblos. Y ese concepto de la autonomía de los pueblos, pues surge a través de los 14 puntos de Wilson, le llaman, que es un presidente, es un discurso que surgió del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el 8 de enero de 1918, que estaban en sí los países europeos automáticamente estaban en la etapa de la Primera Guerra Mundial. Y entonces este discurso de este presidente pues interpretaba una serie de propuestas que permitían desvanecer el fantasma de la guerra en todo el planeta y a la conformación de un nuevo orden mundial. O sea, lo que quería, lo que, digamos, una de las propuestas entonces en sí, de estos 14 puntos de Wilson, era en donde estaba, se estaba estableciendo la libre determinación de los pueblos. Ustedes han escuchado ese término, en donde no exista injerencia de otro estado hacia otro estado. Es lo que en su momento pues, quiso decir este presidente, que cada estado debe autodeterminarse cómo debía regirse, cómo debía organizarse, cómo debía también en este caso gobernarse. Y eso se le llama la autodeterminación eh, de los pueblos, ¿sí? Sin embargo, pues hoy por hoy podemos decir que solo ha quedado en sí como un concepto, pero no ha sido a cabalidad a nivel mundial, porque pueden recordarse ustedes que existe injerencia todavía, digamos así, de ciertos, de ciertos países hacia otros países. Si no es desde el punto de vista económico, a veces es político y a veces militar, podríamos decir. En el Medio Oriente, pues ustedes son testigos de esa intromisión. Por lo tanto, esa acotación o ese concepto de la automisión de los pueblos aún no es realista. ¿Sí? Todavía no se da. Incluso podemos decir que acá en Guatemala también, como guatemaltecos, todavía no estamos autodeterminados, porque todavía tenemos injerencias, ¿no? Hasta incluso en su momento, pues a veces políticos, ¿no? Para implementar a veces instrumentos, ¿no? Instrumentos legales, ¿no? Que en su momento, pues solo protegen intereses y a veces económicos, políticos
pero de otros países. Por lo tanto, solo queda como acotación hasta el momento. Por lo tanto, podemos ver algunas cosas como parte de la historia del derecho colectivo. Debemos entender que en su momento pues surgió en principio los derechos individuales, ¿sí? Y después surgieron los derechos colectivos. Es por esa razón que en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 eh, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos individuales, estamos hablando de los derechos humanos individuales. Entre ellas podemos encontrar la no discriminación, a la libertad de movimiento, a la privacidad, al matrimonio y varios derechos humanos individuales que en su momento recogió este instrumento público, pero como les digo, pues automáticamente estamos hablando desde el punto de vista del derecho individual, porque a raíz del reconocimiento del derecho individual es como surge también el reconocimiento de los derechos colectivos. Y es por eso también que se trae a colación eh, esto como parte de la historia. Y luego, en la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, nuevamente surgió el concepto de la libre determinación de los pueblos. En el artículo 1, pues está dedicado a los principios de la organización. En el artículo 55, dentro del capítulo 9, pues habla de la cooperación internacional económica y social. Y la autodeterminación también inspiró el tratamiento que se dio a los territorios coloniales en su momento. Estamos hablando de los territorios coloniales porque esto surgió como parte de la historia y es por eso que le estaba haciendo la acotación también de nuestro libro que vamos a leer en su momento, La Patria del Criollo, que ustedes recuerden que Guatemala fue una colonia de España, ¿sí? Y por lo tanto, pues también en su momento, pues ese, esa carta, ese instrumento público reconoce esos territorios coloniales. Los artículos 73 al 91, que corresponden a los capítulos 11, donde están las declaraciones relativas a territorios no autónomos, al régimen internacional de administración fiduciaria y al Consejo de Administración Fiduciaria que recoge el régimen de estos territorios. Esas partes no las vamos a ver, sino que solo vamos a verlo desde el punto de vista de los derechos colectivos. Y luego, pues también se trae a colación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que surgió en 1966, en donde se establece también que todos los pueblos tienen el derecho de la libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social, cultural, para el logro de sus fines, en donde todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas, sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, basados en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En un caso podrá privarse el pueblo de sus propios medios de subsistencia. Esto pues suena muy bonito, ¿verdad? Veamos ahí en donde este pacto pues sí reconoce la libre determinación de los pueblos en cuanto a la parte de la condición política, al desarrollo económico, social y cultural, pero ustedes me dirán si eso se da acá en Guatemala o no, pero lo vamos a ver en su momento, si se da o no, o hay intromisión todavía e intereses de otros países. Por último, para acortar acá pues, nuestra reunión el día de hoy, pues existe el Pacto Universal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estamos hablando de la segunda generación, como lo reconocen a nivel general.
en donde, digamos, este pacto pues es un tratado multilateral general que reconoce derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantías. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200A 21 del 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 13 de enero de 1976, en donde se compromete a las partes a trabajar para ocupar las concesiones de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. Hasta aquí pues podemos llegar en sí, digamos, con las presentaciones, mis queridos estudiantes, esperando que no haya habido eh, ningún desfase en cuanto a la presentación y si sí, me lo hacen saber para mejorar entonces esta modalidad. Y ya para concluir, pues la profe, vamos a preparar, digamos, otro material, se les va a hacer llegar. Ustedes me dicen el medio, cómo se les hace llegar para que ustedes lo tengan antes de la sesión, para que ustedes tengan, sí, digamos así, el material a mano. Y de esa forma, pues, creería yo que estaríamos, pues, hablando en sintonía, ¿verdad? Entonces, yo no sé si podemos, por favor, para la próxima reunión, saber si algunos compañeros, pues, ya podrían tener a la mano ese libro, ya sea en físico o en digital. Parece que existe en digital. Me parece que entré yo en una página y parece que existe en digital para que lo puedan descargar y luego pues vamos a dejar unos capítulos para su lectura. Y en su momento pues tal vez vía virtual, pues en este caso pues podríamos hacer una comprobación de lectura para ver cómo nos funciona, pues y de esa cuenta pues acumularlo como parte del trabajo de clase, ¿verdad? Entonces no sé si estamos de acuerdo para tener esa información para la próxima clase, compañeros. Sí, Rick, yo creo que sí está bien. Ok, muy bien. Pues entonces, ¿qué dicen los demás, compañeros? Sí, Todo bien, Lick. licenciado, también. Perdón, por aclaración. De la bibliografía, por favor, de la bibliografía del programa general, sí, por favor. Del programa general, sí necesito, por favor, que sí tengamos todo, digamos, todo lo que aparece allá, porque aparece ahí, por favor, del 1 al 10. Podemos hablar de la ley de amparo y exención personal, el convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos sí son materiales que por favor debemos tener a la mano ya que es parte del curso y debemos tenerlo. Y a la vez su servidor, como les decía, pues sugiere que también consigan el libro denominado La Patria del Criollo de Maestro Severo Martínez Peláez. Si lo pueden conseguir en físico o bien en digital. Para que entonces en su momento pues vamos a dejar unos primeros capítulos ya para la lectura. Y entonces en su momento pues vamos a hacer una comprobación de lectura. ¿Estamos? Sí, Lick. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto ha sido entonces, compañeros, nuestra primera prueba de cátedra y les deseo feliz noche y que descansen y gracias por su paciencia, esperando vernos